Posible para estar aquí, hermanos. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos hable. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar una vez más aquí, Señor, reunidos en tu lugar que hemos dedicado a ti, Señor, que tú nos has proveído para que podamos alabar tu nombre, escuchar tu palabra, para que por medio de estar en comunión todos juntos en este lugar, dispuestos de corazón para recibir tu palabra, podamos crecer con ese crecimiento que solo puedes dar tú, Señor. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo trayendo ese poder a nuestras almas, a nuestros corazones, para que podamos crecer, Señor, en tu palabra, para que podamos traer esos cambios que necesitamos y podamos vivir una vida como tú mereces que la vivamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, esperamos y confiamos que nos vas a hablar en esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Los jóvenes pueden pasar a su salón y los niños pasen a sus salones. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Es un gusto verles nuevamente y disculpen mi voz, parece que me quiere dar un poquito de gripa, pero no se preocupen, no es lo que ustedes piensan. Ahora sí. Vamos a iniciar una nueva serie, hermanos. Estamos a punto de iniciar con la serie de los atributos de Dios. Vamos a intentar, fíjense bien, vamos a intentar describir un poco quién es Dios, porque todos sabemos que Dios es todopoderoso, que Él es infinito, que Él es eterno, y solo el hecho de que Él sea eterno, hermanos, nos hace tan diminutos, tan pequeñitos delante de Él, que sería imposible describir a pero tan grande e inmenso Dios. Pero Dios nos ha dado, por medio de su palabra, Él se ha manifestado a nosotros y nos ha dejado algunas partes en la Escritura de cómo podemos nosotros identificar sus atributos. Cuando hablamos de atributos, hablamos de su carácter, de quién es Dios. Como hijos de Dios necesitamos conocer quién es Dios, cómo es Él, y hacer una diferencia de que nosotros no somos como Él. O sea, Él no se parece a nosotros. En el Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando el salmista dice los que conocen tu nombre, se refiere a el carácter de Dios, no a la palabra escrita del nombre de Él, que por cierto hay personas que tienen un pleito muy, muy grande de que no, es que el nombre de Dios no se escribe en español, que se escribe en hebreo, que se escribe en arameo o cualquier tipo de cosas. Pero cuando la Biblia menciona el nombre de Dios, está hablando, de hecho no solo tiene un nombre en la Escritura, en el original tiene muchísimos nombres, pero lo que refleja su nombre es su carácter. ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, porque, hermanos, hay muchas personas que han creado a un Dios a semejanza de sí mismos. O sea, ellos, dependiendo si ellos son personas corajudas, piensan que Dios es corajudo. Si piensan que ellos son, por ejemplo, en el caso de las madres consentidoras, piensan que Dios es un padre consentidor también. Que piensan que si es alguien que tolera todas las cosas, y a eso le llaman, es que Dios es paciente, y como yo soy paciente y a mis niños los hago hacer lo que les da su gana, pues piensan que Dios hace lo mismo.
Pero eso no es más que describir a un Dios que no es el Dios que describe la Biblia. Y vamos a tratar, hermanos, obviamente esto nos va a tomar varias semanas. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los caracteres de Dios, las características, algunos atributos, algunas cosas que tenemos que tener en orden para identificarnos con Dios, para poder identificar quién es Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:21, habían personas que dice que conocían a Dios, pero por el hecho de conocerlo de una manera errónea, fíjense lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hay personas todavía hoy en día que dicen conocer a Dios, pero cuando se refiere acá de que conocen a Dios, no es que lo conozcan físicamente, porque todos sabemos que en la Escritura dice que nadie ha visto a Dios. Es imposible. Aunque hay personas que escriben libros hoy en día que dicen que caminan con Él agarrado de la mano en la playa o que están sentados en el sofá platicando frente a frente con Dios, eso es mentira del diablo, por cierto, porque nadie puede resistir a su presencia. Así que vamos a tratar, hermanos, de ver un poquito, vamos a tratar de ver de qué se trata conocer a Dios. Estas personas que describe Pablo en Romanos, ellos dice que habiendo conocido a Dios, no es que lo conocían físicamente, personalmente, sino que ellos tenían un entendimiento de que Dios existe, como lo tienen muchos ahora. Ahora hasta el más ateo de los ateos, en el fondo de su corazón, sabe que existe Dios, aunque lo niegue. Porque podríamos empezar con ese pleito de no acabar de que qué fue primero, o el huevo o la gallina. Obviamente fue la gallina, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios creó a todos los seres vivientes. Entonces, si Dios creó a los seres vivientes, empiezan todos, entonces, ¿pero quién creó esto? ¿Quién creó lo otro? Al final la respuesta es, ¿sabes qué? Fue Dios. No te compliques más la vida. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, vemos que Pablo estaba dispuesto a perder cualquier cosa por obtener ese conocimiento. En Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, dice él. Cuando decimos mi Señor, estamos diciendo mi amo. Yo le pertenezco a Él, mi vida, todo mi ser le pertenece a Él, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo tenía muy claro que el mayor y máximo conocimiento que nosotros podemos tener es de Dios, bajo lo que Dios nos ha concedido tener. Porque por supuesto, hermanos, nunca vamos a dejar de conocer lo inmenso y maravilloso, divino, poderoso, santo, perfecto, infinito Dios. Nunca vamos a lograr, aún en la eternidad, vamos a seguir conociendo más de Él, porque Él es eterno, es infinito. Entonces, desafortunadamente hay pocos cristianos hoy en día que tienen esta actitud. Cada uno se ha fabricado a un Dios conforme a su imagen. Y peor aún, algunos de ellos utilizan ciertos atributos de Dios, que algunos dicen que son 11, otros dicen que son 17. Hermanos, los atributos de Dios son infinitos, porque Dios es infinito, es eterno. Pero Dios nos ha dejado conocer, más o menos, un poquito y algunos de esos atributos, de los cuales vamos a estar aprendiendo en las siguientes semanas. Ahora muchos hermanos utilizan los atributos, ciertos atributos, muy convenientes por cierto, para justificar sus acciones. Algunos dicen, Dios es bueno, así que yo puedo hacer lo que me dé la gana porque Él es bueno. Así que también Dios es misericordioso. Entonces quiere decir que yo me puedo pasar de listo con Dios porque Él es misericordioso y también es bueno. También Dios es de toda gracia, así que puedo hacer lo que me dé la gana porque Dios tiene gracia. Pero el favorito de todo el mundo es Dios es amor. Así que
como Dios es amor, yo puedo pasarme de listo todo lo que quiera, las veces que quiera, porque Dios es amor. Y ahí va a depender de la interpretación de cada quien qué significa amor. Para algunos grupos de personas que se dicen ser cristianos hoy en día, pero son iglesias de verdad, hermanos, existen, son realidad hoy en día, obviamente son falsas iglesias de homosexuales, que la bandera que ellos levantan es Dios es amor. Y como Dios es amor, puedo, lo que yo conozco como amor, practicarlo con esta persona, y con esta, porque al final Dios es amor. Un malentendimiento de Dios nos lleva a cometer ese tipo de atrocidades. Y lo hay en las iglesias de hoy en día. En las iglesias pueden decir, como Dios es amor, pero yo ya no amo a mi pareja, así que, pero como Dios es amor, pero sí siento amor por esta otra, entonces voy a ir a seguir el amor porque Dios es amor. Entonces, es un desorden tan grande y todo esto pasa porque no conocemos a Dios. Por eso encontramos todo tipo de iglesias, colores, sabores, gustos, preferencias, y ahí anda la gente buscando la iglesia que se adapte más a su manera de pensar. Aquí no me prohíben que me tome unas cuantas cajas de cervezas. Aquí no me prohíben que haga esto, lo otro. Realmente no debemos prohibir nada, hermanos, porque solo el hecho de conocer a Dios nos va a restringir a nosotros a vivir como vivíamos antes. Por eso es la intención de esta nueva serie, que empecemos a intentar todos juntos de conocer quién es Dios. Se oye interesante, ¿verdad? Créanme, hermanos, que no para todos es interesante este tipo de temática. De hecho, si ustedes buscan en cualquier parte en internet, es bien difícil encontrar temáticas sobre los atributos de Dios, porque la mayoría de personas están, más ahora en estos tiempos, están buscando acerca de profecías, están esperando a ver quién es el anticristo, otros están viendo cómo obtener las maravillas del poder del Espíritu Santo de Dios. Fíjate, qué irracional obtener maravillas del poder del Espíritu Santo de Dios si no conocen a Dios. ¿Sí se entiende eso? Tenemos que regresar un poco atrás y comenzar desde los primeros pasos, hermanos. No intentemos volar antes de caminar. Necesitamos principalmente conocer quién es Dios. Un conocimiento intelectual no es suficiente. Nosotros sabemos que existieron ciertos personajes históricos, ¿verdad? Pero el hecho de que sepamos que existieron no nos beneficia ni nos perjudica en nada, ¿no? Pero el hecho de que nosotros conozcamos a Dios, necesitamos conocer su carácter, su obra, su santidad, su poder, su misericordia, todo lo que podamos absorber de Él. De hecho, hermanos, no deberíamos ni siquiera de llamarnos cristianos si no nos interesa saber quién es Dios. En 1 Corintios capítulo 8, verso 1, vemos que el apóstol Pablo escribe: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vemos que el conocimiento envanece, y por cierto hay quienes acomodan esta frase para decir, por eso yo no leo la Biblia. Yo quiero a Dios, dicen unos. Bueno, ¿cómo vamos a experimentar el conocimiento de Dios si no lo buscamos en su palabra? Algunos están hablando de eso. Cuando dicen quiero a Dios, están hablando de una experiencia con Dios, algo extático,
algo súper maravilloso, que por cierto no tiene nada que ver con conocer a Dios. Algunas veces podríamos pensar que si nosotros experimentamos, de hecho hay personas que se han atrevido a decir, si de verdad Dios existe, que se pare aquí enfrente de mí y que me diga yo soy Dios. Un día se paró ante una nación y no le creyeron, lo crucificaron. Sí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Resucitó. Y a pesar de que resucitó, que movió, su poder movió una piedra enorme y pesadísima, y hubieron testigos, hubieron quienes pagaron a los testigos para que no dijeran nada. Está en la Escritura. Así que podíamos decir, hermanos, que ninguna experiencia personal, sentimental, emocional, nos va a llevar a un conocimiento verdadero de quién es Dios. A no ser que podamos experimentar su santidad, que podamos descubrir por medio de su palabra de que Dios es 3 veces santo y que podamos descubrir nuestro pecado a través de ello y experimentar a través de eso un verdadero arrepentimiento. Por eso es que es necesario conocer quién es Dios. En todos sus atributos, hermanos, hay mucho que nosotros podemos aprender y es beneficioso para nosotros. ¿Cómo se podría exaltar a Dios si no le conocemos? Muchos dicen alabar a Dios por medio de cánticos, y eso está muy bien. Pero si somos honestos, hermanos, hay muchos cánticos hoy en día que no tienen nada que ver con Dios. Y son cristianos, según. Tienen mucho que ver con emociones humanas, algunas cosas bien raras que están cantando ahora los cantantes modernos en este tiempo, cuando podemos ver los himnos de los años pasados, 50 años pasados, perdón hermanos, que esos himnos de verdad exaltaban la obra de Dios, su sacrificio, su majestad, su poder, su misericordia, esa sangre derramada por nosotros. Ahora no, ahora hasta cantan al diablo. Ahora dicen, esta canción es que estoy guerreando espiritualmente. Por favor, hermanos, por favor, no tenemos que alabar a nadie más que a Dios. Si un canto no exalta quién es Dios, no podríamos llamarle alabanza. Por eso es necesario que conozcamos quién es Dios. Por eso es necesario que conozcamos de su majestad, de su divinidad, su poder. Algunos cantos que se llaman cristianos parecen hoy que le están cantando un hombre a otro hombre, hasta da escalofrío escuchar esas letras. Otros le cantan a los muertos. Otros están peleando con el diablo, cosa que no nos manda la Escritura a pelearnos con el diablo de palabra, sino dice resistidlo y él huirá. Y eso se refiere a cuando hay una tentación que venga una, otra y otra vez, resistid en la fe. Y él se va a ir. Lo promete su palabra. Por eso es necesario que conozcamos a Dios, conocer sus atributos. ¿Quién es Él? ¿Qué somos nosotros ante su majestad? Algunos buscan conocer a Dios por medio de experiencias místicas. Gracias. Algunos buscan conocer a Dios por medio de alguna emoción, algún escalofrío en la espalda. Algunos dicen, es que yo experimenté a Dios porque me corrí 10 veces en la iglesia con los ojos en blanco. Cosas bien raras, ¿no? ¿Será eso conocer a Dios? Lo interesante que de todas estas cosas, hermanos, nada de estas experiencias lleva a estas personas a una búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿No suena un poco extraño? Hay personas que dicen, no, yo conozco a Dios porque yo oigo su voz. ¿Sí? ¿Qué te dice? No entres ahí, hijo de hombre. ¿A dónde?
al supermercado. ¿Por qué? O entré a un lugar y sentí la presencia de demonios. Y dice uno, ¿y luego qué? ¿Los expulsaste? ¿Predicaste el evangelio? ¿Se convirtieron las personas que estaban ahí? No. Entonces, ¿de qué sirve? Es interesante que personas que escuchan la voz de Dios o que ven visiones o que tienen muchos sueños, yo tengo muchos sueños, pero no de ese tipo de sueños. Esas personas, hermanos, nunca en sus sueños, nunca en sus visiones, nunca en sus voces que escuchan, les dicen arrepiéntete. Y es visible sus vidas. Ese es el peor de los casos. Y terminan siendo una burla del cristianismo. Los demonios se burlan al hacer este tipo de cosas, porque no conocen a Dios. Jeremías 9:23, podríamos nosotros jactarnos de visiones, escalofríos, sueños, voces, experiencias extáticas. Pero mira lo que Dios dice en su misma palabra acerca de que si nos llegásemos a jactar. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, si hubiese de alabar, en entenderme y qué, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo en que nosotros deberíamos levantarnos el cuello, es en entender y conocer quién es Dios, cómo es Él. Y les garantizo, hermanos, que si eso llegase a pasar, ni siquiera tendríamos ganas de jactarnos. Porque sabríamos que Él es santo, que Él es todopoderoso, y hasta nos postraríamos de rodillas y temblaríamos ante el solo conocimiento de quién es Él. No nos daría ganas de jactarnos. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Sí podemos ver la dificultad que hay hoy en día en el cristianismo moderno. Es aterrador, hermanos. Por eso es que hay tanto tipo de iglesias, tanto tipo de costumbres, religiones, porque están centradas en los deseos del hombre y no en quién es Dios. Por eso hay iglesias para mujeres, hay iglesias para jóvenes, hay iglesias modernas de todo tipo, porque buscan un lugar que piensen como ellos, que les hagan sentir bien. No les interesa saber quién es Dios, les interesa saber cómo puedo obtener fama, riqueza, fortuna, suerte. Algunos nomás van a conseguir pareja. Hay de todo tipo. Las motivaciones para buscar a Dios son equivocadas, porque no conocen a Dios. La única manera de conocer a Dios y acerca de quién es Él, cómo es Él, es por medio de su palabra. La palabra que Él mismo nos ha revelado. Hay personas que hoy están tratando por todos los medios de decir que hay errores en la palabra, que no puede ser, que fue escrita por hombres y que los hombres nos equivocamos. Por supuesto que nos equivocamos, pero en la misma palabra dice que fue inspirada por Dios. Y no solo la escribió 1, 2, 10 personas, la escribieron cientos de personas en diferentes épocas y todo concuerda. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Porque el enemigo sabe que el peor enemigo que tiene el diablo es la palabra de Dios. Si pudiese destruirla, él podría hacer mucho más daño a la iglesia de Cristo. Pero es por eso que nosotros tenemos que volver a la palabra. Mira, Proverbios 2:1 dice de esta manera: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí se dan cuenta? Si nosotros en nuestro corazón con sinceridad ponemos, y esto tiene que ver con devoción personal a Dios, hermanos, tener una devoción, un interés individual como responsabilidad de cada uno de nosotros, el buscar a Dios y no esperar que la iglesia o la congregación nos dirija a Dios, porque eso no se puede. Tenemos que ir nosotros. Si le buscaremos como a la plata. Y saben cómo se busca, ¿verdad? En la profundidad de rocas sólidas, escarbando, rompiendo piedras, escarbando, buscando. Esa intención, hermanos, debería de estar en nuestro corazón a la hora de abrir las páginas. Fíjate qué sencillo, les voy a mostrar qué fácil es, miren. Esa es una Biblia, hermanos, miren, se abre así y ya se puede leer. Es bien sencillo, ¿verdad? Ahora nomás necesitamos poner atención, dedicar un tiempo, buscar quién es Dios, saber cómo es Él. Mira qué bonito lo que dice acá. Esto está terrible, ¿no? De eso se trata, hermanos, de disponer nuestros corazones, abrir un libro. Fíjate qué sencillo nos ha puesto Dios esta obra. No nos pide que hagamos un ayuno de 40 días, 40 noches. No nos pide que atravesemos nadando un océano al otro, o que escalemos la montaña más alta del mundo cargando un becerro en nuestra espalda para sacrificarlo allá arriba. No, nos pide que abramos su palabra, que le busquemos, como si estuviéramos buscando, con esa intención, hasta encontrar quién es Dios, para que sepamos quién es Dios, para que más o menos entendamos quién es Dios, hermanos, porque Él es inmenso, no se podría. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Dios. ¿Cómo podríamos tenerle temor a Dios si no sabemos quién es Él? Algunos podrían tener temor en un sentido de terror, pero sabemos que Dios no deberíamos de tenerle terror a no ser que estemos pecando deliberadamente, ¿verdad? Porque dice que también Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si nosotros ya hemos venido a Cristo y estamos esforzándonos en apartarnos de aquellas cosas que sabemos que Dios ya nos ha mostrado que no son agradables para Él, no deberíamos tener terror. Pero sí existe un temor santo que tiene que ver con reverencia. Esa reverencia, hermanos, proviene de saber que Él está viéndonos en todo momento, 24 horas al día, todos los días, porque Él está en todas partes. Ese es otro de los atributos de Dios. Está en todas partes. Algunas personas cometen robos porque piensan, nadie me va a ver. Lo voy a hacer en la madrugada cuando todos están dormidos. Pero Dios está ahí. Dios está viendo. Algunos dicen, voy a hacer este daño, al cabo nadie me ve. Dios te está viendo. Algunos piensan que pueden librarse, pero la Escritura dice que no se puede. Hasta nuestros pensamientos conoce Dios. No nos podemos escapar de Él, de su presencia. Así que cada vez, hermanos, y fíjate bien, esto es bien importante, cada vez que nosotros estemos pensando en pecar, pensemos de esta manera. Es como si subiéramos al trono de la gracia de Dios y enfrente de Él hagamos ese pecado. Yo les garantizo que muchos de nuestros pecados, porque seguimos siendo pecadores, muchos de nuestros pecados tratamos la manera de que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Porque nos da vergüenza. Nos debería de dar más vergüenza que Dios nos está viendo. Eso, hermanos, es conocer a Dios. Se trata de obediencia. Tiene que ver
con obediencia. Primera de Juan 2:3. O veamos primero Juan 14:23, hermanos. Juan 14:23. ¿Ya están ahí? Dice, discúlpenme hermanos que se me cerró esta cosa. Como dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice que el que le ama, su palabra guardará. ¿A qué se refiere, hermanos? Que vamos a tener obediencia a él, ¿verdad? Que vamos a ser obedientes a él. Primera de Juan 2, vamos a ver, hermanos, Primera de Juan 2, verso 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso. O sea que podemos definir, hermanos, que conocer a Dios tiene que ver también con obedecer sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Se trata de obediencia. Y esa obediencia proviene de saber quién es Dios. Que Él es 3 veces santo. Fíjate que la Escritura no dice que Él es 3 veces amor. Dice que es 3 veces santo. Muchos resaltan el amor de Dios, pero es que lo que deberíamos resaltar también es su santidad. Porque es 3 veces santo. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Más que cualquier sacrificio, lo que debemos buscar es el conocimiento verdadero de quién es Dios, cómo es Él. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿De qué manera? En obediencia. En obediencia. Es tratar, hermanos, con humildad de acercarnos a Dios. Juan 17:3 también nos muestra el Señor Jesucristo. Juan, el Evangelio de Juan 17:3. El Señor Jesucristo nos muestra que conocer a Dios también es sinónimo de la vida eterna. ¿Ya están ahí, hermanos? Y esta es la vida eterna. ¿Qué dice, hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es por medio de la obra de Cristo que nosotros podemos conocerle. Lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a eso? Ahí es donde vemos manifestado el amor de Dios. No lo vemos manifestado a través de unos peluches, o una carta romántica, o una canción romántica. Lo vemos que Él, a pesar que nosotros éramos, o seguimos siendo, pero éramos sus enemigos,
Éramos pecadores, seguimos siendo pecadores, pero siendo sus enemigos, aún así Cristo murió por nosotros. De eso se trata. Algunos tratan de presentar a Dios y a nosotros como nosotros siendo más importantes que Dios mismo. Y dicen, es que, fíjate, Cristo murió en esa cruz porque tú eres muy importante. No, Cristo murió en esa cruz para salvarnos, porque nos ama, porque su amor es tan grande por nosotros. O sea, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él mismo. Se trata de Él, no de nosotros. Y hacen tratar de ver a las personas como si hay algo súper especial, tanto que obligaron al Dios Todopoderoso a dar la vida por ti. Si hubiese algo, es ese gran amor que Él tiene por nosotros. Pero es Él, no nosotros. Juan 1:16, vemos que dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el mismo Señor Jesucristo. Y un día, hermanos, aunque el Señor Jesucristo se vino a dar a conocer en gracia, en misericordia, un día se va a dar a conocer en su ira. Entonces, en ese entonces, hermanos, mucha gente, dice la Escritura, que van a gritar y van a gritarle a los montes, tápanos, porque ahí viene la ira del Cordero. Mira, 2 de Tesalonicenses 1:5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Por un lado, Él es todo amor, pero por otro lado, su justicia y su ira viene sobre el mundo. Por eso es que todo y cada uno debería de correr a los pies de Cristo para ser salvados. No hay escapatoria, no hay otro método. En la profecía de Daniel, hermanos, y fíjate, esta es la importancia de conocer los atributos de Dios. Daniel 11:31. Que algunos están tan preocupados que quién es el anticristo, que todo esto, y bueno, si estamos preocupados, esto nos va a servir. En los tiempos de Daniel, él profetizó sobre los tiempos finales, en los cuales se va a manifestar el anticristo también. Fíjate lo que dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquellos violadores del pacto, aquella gente pecadora que no conoce a Dios o que dice conocerle pero que vive como si Dios no existiera, a ellos con lisonjas, este hombre, el anticristo, sí saben que es una lisonja, ¿no? Que van a empezar, que nosotros le conocemos como barbear, que van a empezar, hermano, mira, el Señor tiene unos grandes propósitos para tu vida. ¿Traes dinero? A esas personas que no conocen el pacto, que son violadores del pacto, que están satisfechos con una palabra de alguna persona lisonjera que dice que es siervo de Dios, a esos el anticristo los va a engañar.
Pero ¿por qué los va a engañar? Porque no conocen a Dios. Porque hoy en día, si estuviésemos en esos tiempos, hermanos, en que se va a manifestar el anticristo, este tipo de personas están estudiando sobre cosas que no les traen beneficio en su vida espiritual. Están buscando saber el futuro. El futuro es este, se los puedo decir. Si no conocen a Dios, van a ser engañados. Ese es el futuro. Tener una idea equivocada de quién es Dios, hermanos, es un pecado muy serio. Es considerado idolatría por la sencilla razón que Dios no es como nosotros. Salmo 50, 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Esta es palabra de Dios. Pensabas que yo era como tú, dice el Señor. Muchos de nosotros podríamos tener una idea equivocada de quién es Dios. Podríamos pensar, hermanos, que Dios tiene nuestro carácter. Les decía hace un momento que, y todos y cada uno de nosotros podemos estar cayendo en ese error constantemente, hermanos. Podemos pensar que Dios piensa como nosotros pensamos, que ve las cosas como nosotros las vemos, que tiene el carácter que nosotros tenemos, o el de nuestros padres. Tal vez tuvimos un padre que era un poco estricto y pensamos que Dios es estricto de esa manera. O teníamos tal vez un padre que nos dejaba hacer lo que nos daba la gana y pensamos que Dios es de esa manera. Pero Dios no es como nosotros. Por eso necesitamos conocerle cómo es Él. Necesitamos saber, mira, las imágenes empañan la majestuosa divinidad de Dios. Isaías 40, 18, fíjate, esto es Dios hablando a Israel hace mucho tiempo y es Dios hablándonos a nuestro corazón en este momento. Isaías 40, 18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Esta es una pregunta de Dios. Y Dios nos puede preguntar a nosotros. Y podríamos meditar en este momento, hermanos, cuando pensamos en Dios, ¿en qué pensamos? ¿A qué le comparamos? Dice: ¿a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Es interesante que hay mucha gente dedicándose a hacer imágenes hoy en día para hacer todo tipo de rituales y todavía ellos dicen: no soy idólatra. Pero es claro. Mira, y más adelante en el verso 25 del mismo Isaías 40 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿A qué le compararemos? Ahora en la televisión hay todo tipo de películas, programas en las que los efectos de sonido, de visión hacen ver a hombres volar, a gente tronando un dedo, cerrando un ojo y haciendo grandes cosas, pero sabemos que eso es imposible. Pero conocemos que existe un solo Dios en todo el universo, que con solo decir las cosas pasan. Él es todopoderoso. Él dijo y se creó el universo. Y ahí vienen los necios diciendo: no, pero es que fue una micromolécula en hace tantos millones de años, una superexplosión. Ok, no vamos a discutir sobre eso. ¿Quién hizo eso entonces? Fue Dios, todopoderoso. Él dice y se hace. ¿A quién le compararemos? Mira, comparar a Dios con algo es una ofensa muy grande porque nadie le ha visto, para empezar. Y nadie puede tener la imaginación tan grande para describirle como es. Así que nos queda lo que Él nos ha manifestado en su palabra, de sí mismo. Cuando
se le presentó a Moisés en el desierto, hermanos, en Éxodo 32. No, Éxodo 3, 1. Si es 32, se me hace, hermanos, discúlpenme. Me comí un número. Es Éxodo 3, disculpen, hermanos, 3:11. 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Esto es cuando el Señor llamó a Moisés. Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué yo soy? Porque no hay manera humana de describir quién es Dios más que yo soy. Porque es el único, es el verdadero. Por más que los seres humanos inventen todo tipo de dioses, solo existe uno solo. Y es todopoderoso. No hay palabras para describir a Dios. Números 23:19, Dios no es un hombre. Y cuando me refiero a un hombre, algunos han llegado a preguntar: bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es mujer? ¿Es niño? ¿Es qué? No, se refiere a no es un humano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no piensa, hermanos, como nosotros. Dios no piensa como nosotros pensamos. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y él compara, así como está el cielo de la tierra de alto. ¿Y qué tan alto está, hermanos? Es inalcanzable, ¿verdad? Bueno, dirá alguien muy listo: pero si me subo a un avión lo alcanzo. Pero no lo puedes abarcar todo. El cielo es inmenso. Y para nuestra percepción tan limitada, podríamos decir hasta es infinito. Porque no lo podemos alcanzar. Así de alto son los pensamientos, así de distante están nuestros pensamientos, nuestras ideas con las ideas de Dios, con su sabiduría, con su majestad. Y hasta me atrevería a decir que es mucho más que eso, que Dios trató de utilizar cosas que nosotros conocemos en nuestra mente finita para describir la distancia, o lo imposible es compararnos con Dios o entenderlo. Pero nos ha dejado su palabra para que podamos conocerle. David dijo que su grandeza era inescrutable en el Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Digno de suprema alabanza. Fíjate, de suprema alabanza. Nos limitamos únicamente a cantar un par de canciones y a veces de mala gana. Alabar a Dios es exaltar su grandeza, exaltar quién es Él, su divinidad, su majestad. Él demanda, porque lo merece, Él es digno, es el único que merece la alabanza. A diferencia de muchas personas, hermanos, en las que nosotros ocupamos nuestras palabras
para exaltar las habilidades de un artista, un deportista, un millonario, un empresario y en algunos lugares a algunos predicadores. Pero nunca exaltamos a nuestro Dios con nuestros labios, a no ser cuando hay ritmo, y no siempre debe ser así. Tratar de entender a Dios en su totalidad, podríamos definir que es imposible, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos intentarlo, porque Él es infinito, pero el hecho de que Él sea infinito no quiere decir que no debamos buscar como a la plata, como al oro en su palabra, quién y cómo es Dios. El amigo de Job había entendido este concepto en Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Él está reprochando a Job porque él equivocadamente está pensando que Dios está castigando a Job porque le está yendo mal, porque él ha pecado. Él piensa que ha pecado, pero sabemos que no era por pecado que Job estaba atravesando esto. Y le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? La respuesta es nadie. En Eclesiastés también dice, ¿quién conoce las obras de Dios? ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? La respuesta es nadie. Él es todopoderoso. Y no hay nadie quien le pueda decir no hagas esto. Él es soberano. Hay tantas cosas, hermanos, que debemos aprender acerca de nuestro Dios, recordarlo constantemente, porque Él es Dios y no nosotros. Así que no hay manera de compararlo con algo o con alguien. El problema, hermanos, es que hay personas que han hecho de Dios algo como un ídolo. Deuteronomio 5:7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. ¿Sí vemos eso, verdad? No hagas escultura, no hagas una imagen y digas, este es Dios, o esto representa a Dios, que es como algunos tratan de dorar la píldora. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero vemos que Israel, cuando estaban en el desierto, sacaron sus prendas de oro, se las dieron a Aarón, el sacerdote, y le dijeron, haznos un becerro de oro. ¿Por qué? Hay personas que podrían decir, ¿por qué Israel era tan rebelde? Hermanos, ese mismo Israel somos nosotros, rebeldes. Nuestra manera de pensar es igual de insensata como estos hombres. Y fíjate qué es lo peor, que no le echemos piedras a los israelitas en el desierto, todavía no, espérense. Fíjense que ellos no es que dijeron, bueno, Dios nos sacó de Israel, pero vamos a hacernos un becerro de oro para rebelarnos contra aquel que nos sacó de Israel, de Egipto. No, se equivocaron. Estaban acostumbrados a la idolatría, que fíjate lo que dice Éxodo 32:4. Y los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y fíjate lo que dice el verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? Para Dios. Esa actitud es la que tenemos el riesgo, todos y cada uno de nosotros, de adorar un becerro de oro. Por eso es importante que conozcamos quién es Dios, cómo es Él. Y no confundamos qué es lo que Él espera de nosotros, cuál es su voluntad. Por eso es importante que conozcamos
¿Quién es Dios? Romanos 1:18, volvamos para allá, hermanos. Este era lo que pasó con esta gente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, y este es el problema, cambiar lo que realmente es Dios en algo que creemos que se parece a Dios, en semejanza, pero estos lo hicieron mucho más evidente, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Volvemos con la misma pregunta. ¿Por qué esta gente tan insensata hace cosas como estas? Porque en el corazón del ser humano, hermanos, existe la idolatría. Queremos adorar lo que podemos ver, queremos tocar, pero es que el problema es que no podemos describir cómo es Dios físicamente, no podemos encontrar el material para poder construir cómo es Dios. No hay imagen que se le pueda comparar. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hermanos, queremos decir del carácter de Dios. Cuando hablamos de un atributo, es cómo es Él en su carácter. Y algunos tienen, hermanos, la idea de que Dios, por ejemplo, es 5% justo, pero Él es 99% santo. O 90% santo, Él es 10% omnipotente, y empiezan a categorizar, Dios es más aquí que más allá. Pero no, Dios es 100% santo, 100% justo, Dios 100% se aira. Por eso es que se conoce que es el Dios de toda gracia, por eso se le conoce como el Dios todopoderoso, porque Él es todopoderoso. No es que tiene poder, Él es todopoderoso, Él simplemente es. Él no cambia. Y el hecho de que Él no cambia, no puede decir que hoy amaneció de malas y hoy es más airoso y es menos amor. No, Él es amor. Él no tiene amor. Nosotros podríamos decir, X persona, ay, es un pan de Dios, es muy amorosa esa persona. Ay, pero no la hagan enojar, ¿no? Es variante nuestro carácter. Va a depender de las circunstancias, va a depender de cómo amanecimos, nuestro estado de ánimo. Algunos científicamente han demostrado que hasta depende de qué comemos nuestro estado de ánimo. Pero Dios no es así. Por eso es que podemos confiar en Él, porque Él no cambia. Lo que Él dijo, cumple. Y es justo, es verdadero, es fiel, es amoroso. Pero no quiere decir que nos podemos aprovechar de Él, porque ni siquiera podemos. No hay manera, hermanos. Hay quienes piensan que se pueden pasar de listos con Dios, pero de Dios nadie se burla, sino que Él está esperando el día en que va a llamar a cada uno de nosotros y nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Y no estoy hablando de salvación por obras. Él nos va a reprochar lo que hicimos y nos va a felicitar por lo que hicimos bien. El Señor Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, hay maravillosas cosas en este libro y estamos perdiendo el tiempo en baratijas. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que no son relevantes. Claro que son importantes en nuestro día a día, pero debemos apartar un momento para buscar y conocer quién es Dios, cómo es Él. Debemos buscar. Mira, les decía en un principio que el hecho de que algunas personas se han hecho un Dios a semejanza de sí mismos, en el que piensan que Dios solo es amor o solo es bueno, tienen un ídolo por Dios, hermanos. Tienen un ídolo. Y se han levantado movimientos y cada vez se levantan más movimientos religiosos hoy en día que son tan sutiles que ves que manejan la palabra de Dios con una sabiduría tan grande, pero cuando identificas cómo se refieren a los atributos de Dios o el desbalance que hay entre una cosa y otra, te das cuenta de que son falsos. Algunos podríamos tener diferencias de opiniones de cómo vestir, cómo la organización dentro de la iglesia, algunas cositas que no son tan relevantes, pero cuando se trata de la salvación, hermanos, eso sí es importante. Eso es muy importante. Muchos resaltan la gracia de Dios y gloria a Dios por ello, pero si la desbalanceamos ante su santidad, estamos mal. La gracia de Dios es la que nos sostiene, porque Dios es Dios de toda gracia. Pero el hecho de que Dios sea un Dios de toda gracia no lo quita que sea un juez justo. No lo quita que sea santo, por 3 veces santo. Él de pura gracia nos tiene aquí presentes en este momento. Y de pura gracia, todos y cada uno de los que lleguemos a estar ante su presencia en el día final, va a ser por su gracia. Pero resaltarla al máximo sin tomar en cuenta los demás atributos de Dios es tener un ídolo en nuestro corazón, hecho a nuestra conveniencia. Es como que nosotros agarremos un pedazo de mármol y empecemos a picar y después nos postremos a él. Este es el Dios que yo quiero. Y este es el Dios que yo voy a adorar. Este es el Dios que me conviene adorar. Porque de hecho, y hay personas que cuando les presentas quién es Dios y cómo es Él, dicen, yo no puedo creer en un Dios así. Yo creo más en un Dios que es solo amor, puro amor. Y como les decía a un principio, va a depender cuál es la interpretación de amor que tenga cada persona. Salmo 7:11 dice que Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Claro que es amor, pero el amor de Dios no niega su santidad. No podemos decir por ningún momento, hermanos, que Dios cambia. Algunos hacen un antes y un después y agarran desde el libro de Mateo para acá y dicen, bueno, a partir del Nuevo Testamento ya Dios no se enoja. Antes sí era tremendo el Dios, nuestro Dios. Andaba de mala siempre. No es el mismo. Solamente que Él ha trazado un plan, perfecto por cierto, en el cual han ido aconteciendo ciertas cosas y se han ido revelando ciertas cosas, pero toda la revelación la tenemos completa hoy. Y solo la vamos a encontrar si buscamos como la plata, como al oro. No hay manera. Y una de las razones, hermanos, principales de por qué debemos buscar y saber quién es Dios, vamos a Gálatas 1:6, es porque podemos ser engañados. No esperemos que llegue el anticristo, hermanos, no esperemos que llegue la gran tribulación, no sabemos si vamos a estar ahí, pero los que sí les garantizo que sí vamos a estar expuestos a falsas enseñanzas, a lobos rapaces, a doctrinas raras.
Y ojo, pueden ser interesantes. El hecho de que no sean doctrinas de Dios, el hecho de que no sean, que sean malas, no quiere decir que no sean interesantes. De hecho, eso es lo que atrae, ¿no? Pero miren Pablo lo que dice a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es maldito, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Y muchos, como les digo, resaltan demasiado el amor de Dios. Y está bien, porque Dios es amor. Pero tenemos que poner un balance de quién es Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que espera Él de nosotros, cómo debemos vivir. Algunos predican a un Jesús diferente. Pablo se topó con este asunto en 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estos hermanos en Corinto estaban escuchando a otro Jesús. No es que andaba un impostor, sino que estaban predicando atributos acerca de Dios que no eran los correctos. Estaban tal vez por algún lado diciendo a un Dios que es solo justo y que demanda una gran obediencia imposible de cumplir. Tanto que están llevando a las personas a pensar que es por medio de su buen comportamiento que van a ir al cielo. Y eso pasa en muchas iglesias. Y es imposible. Nadie va a ir al cielo por sus buenas obras. Es por gracia. Tenemos que poner un balance. Es su gracia acompañada de la obediencia como fruto de lo que Dios ha hecho por nosotros. No es para agregarle al sacrificio de Cristo. Pero dice que como la serpiente, o sea el diablo, engañó a Eva en el jardín del Edén, así también muchos, y lo siguen haciendo, están engañando a personas que con sinceridad de corazón quieren buscar a Dios, pero por causa de no conocer a Dios, ¿cómo es Él? Están siendo arrastrados por el error y están escuchando cosas acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, que no tienen nada que ver con Él. Que no los está llevando a parecerse más a Cristo, que no los está llevando más a buscar la santidad, a tener una verdadera devoción a Dios. No los está llevando a tener esa devoción de traer más creyentes a los pies de Cristo, sino a sentirse realizados, a sentirse felices consigo mismo, en lugares donde les enseñan a sentirse cómodos con su pecado, donde no se preocupen por el pecado. Todos somos pecadores, y sí somos pecadores, pero debemos preocuparnos por eso, hermanos. Sí debemos preocuparnos por ello. Verso 13 del mismo capítulo 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí los podemos ver, están en la televisión, tienen grandes lujos. Y todos podrían pensar, pero es un siervo de Dios porque le va muy bien, mira, Dios lo tiene protegido bajo su manto. No, dice que los tiene
preparados, reservados para un juicio eterno. Ya Dios ya los abandonó, hermanos. Si no se arrepienten, si no buscan la misericordia de Dios, estas personas van a seguir prosperando. Solo un verdadero siervo de Dios, Dios lo va a disciplinar y lo va a humillar para que vuelva a sus caminos. Pero estas personas, por su necedad, por no querer conocer a Dios, por no dedicar el tiempo o sus benditos llamados a buscar en las Santas Escrituras quién es Dios y enseñar quién es Dios a la congregación, están predicando a otro Dios o han personificado a un Dios que no es el Dios que dice la Biblia que es. Tenemos mucho que pensar, hermanos, tenemos que meditar. Con esto voy a terminar, hermanos, pónganse de pie. Y quiero hacer esta reflexión y de verdad, hermanos, llévenselo con ustedes, ténganlo presente todo momento. Cuando pensamos en Dios, ¿en qué pensamos? ¿En el milagro que estamos esperando? Dios es milagroso, sí, claro que sí, sí lo es. Y gloria a Dios también por ello. Pero ¿es lo único que vemos? ¿Pensamos en una experiencia? ¿O qué tal estás pensando en solo juicio? ¿Estás teniendo días malos? ¿Y piensas que Dios es un justiciero cruel porque te está yendo mal y te está castigando? ¿O estás también pensando que Dios es nada más poderoso y que te puede dar todos aquellos anhelos que tú tienes desde niño y tener esos juguetes que nunca pudiste tener? ¿Estás pensando en riquezas cuando piensas en Dios? ¿Estás pensando en santidad, en obediencia, en querer agradarle, en parecerte a Cristo? Tenemos que meditar en ello, hermanos. La verdad es que tenemos tanto por qué pedirle perdón a Dios porque hemos representado su majestad de una manera equivocada, como no es nuestro Dios. Y vamos a pedirle en este momento, y cierren sus ojos, vamos a pedirle al Señor que se manifieste a nosotros, no de una manera como algunos quisiéramos, pero que Él se manifieste a nuestras conciencias, a nuestros corazones, en su santidad, su majestad, para que podamos tenerle reverencia y podamos estar conscientes de que Él está siempre y que estamos ante su presencia y que Él es real, porque Dios es real, hermanos. Dios es real. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por la oportunidad que nos da, Señor, de meditar sobre estos aspectos acerca de tu carácter, Señor. Yo te ruego, Señor, que si es tu voluntad y que podamos estar aquí las próximas semanas, si nos prestas vida, podamos ir aprendiendo más cómo eres tú, Señor. ¿Quién es ese Dios que describe la Biblia? Porque te confesamos, Señor, que hemos pecado grandemente en cómo pensamos acerca de quién eres tú. Hemos cometido el pecado, Señor, de pensar que eres como nosotros, o que eres como las personas admirables que nosotros conocemos. Pero entendemos que tú simplemente eres Dios y que no hay manera que nosotros podamos entender a plenitud cómo eres tú, pero que hay una forma en que tú te has dado a conocer, Señor, y que nos ha sido concedido que podamos conocerte. Concédenos ese privilegio, Señor, que podamos conocerte realmente como eres, que podamos descubrir tu majestad para poder tener reverencia a ti, Señor, en todas nuestras acciones, para poder alabarte como tú eres digno de alabanza, Señor, para poder buscarte, Señor, en la manera correcta que debemos buscarte. Somos como niños, Señor,
Una vez Salomón te dijo, cuando tú le hiciste la pregunta, que qué quería que tú hicieras por él. Y él te dijo, Señor, que él no sabía cómo entrar y cómo salir y cómo dirigir a tu pueblo. Nosotros, Señor, no sabemos vivir siquieramente una vida cristiana. Por lo que te pido, Padre, que nos ayudes. Y sabemos, dice tu palabra, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Sabemos que esa es tu voluntad, Señor. Concédenos ese privilegio de poderte conocer, de poder vivir agradablemente para ti, Señor. Danos la fuerza por medio de tu Espíritu Santo para mantener nuestra conciencia en esa santidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Esperamos pronta respuesta a nuestras peticiones, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.